Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 21 y sí, como estáis viendo, hoy os traigo la gran cuestión. ¿Merecen la pena estos SBCs? Por razones que ahora comprenderéis, los SBC ya están hechos. Bueno, ¿puedo dejar de meterme en cosas, por favor? Vale. Este es el primer vídeo del año de FIFA 21. Yo acabo de grabarme los 12 de híbridos y he conseguido todos los sobres para hacer este experimento y de paso este pack opening. Eh, ya ni nos sale, ¿no? Ah, mira, sí me salen aquí como completados. El de empecemos, lógicamente. Vale, y os voy a decir, antes que nada, voy a pediros un muy buen like por el trabajo que es grabarlos todos, que mañana los tendréis a las 4, ¿vale? Los 12 vídeos, así que suscribiros, campanita, y dejad un muy buen like en este. También voy a subir un vídeo del truco de la lealtad, que también está grabado ya. Este es el último en la tanda de FIFA. Y hacer un poquito de spam porque hemos entrado en el server de GTA Roleplay de Infames. Sí, en el que graban Auronplay, Perchita, Reborn y toda esta gente. Hemos entrado, yo y un amigo, y en este canal vais a tener todo ese GTA Roleplay, ¿vale? En cuanto nos falta hacer el examen, la historia fue aprobada, ¿vale? Y entonces cuando pasemos el examen y todo, pues entraremos y streamear no nos dejan, pero creo que subirlo a YouTube sí, si no pediré los permisos, ¿vale? Así que suscribiros, campanita y vamos con el tremendo pack opening. Tengo unas ganas, 14 sobres, ¿eh? Aquí hay algunos morrayita, pero hay otros, mira, estos dos sobres de 50, mega sobre, mega mierda también llamada, dos mega sobres únicos, sobre jugadores electro, que va a ser el primero que abramos, electro prime, mezcla de jugadores top, bueno, vamos a darle a este primero. Y hay un sobre de 45k en teoría, ¿eh? Pido un caminante, ¿vale? Para que veamos la animación. Este ni brilla, no brilla. Ni brilla, vale. Boateng. El Boateng malo, ¿vale? Bueno. Espérate, que yo me estaba aquí currando una cosa y de repente empiezo sin decirosla, ¿vale? Este es el primer sobre, ¿vale? Antes que nada, os digo lo que me ha costado hacer todos los SBCs. 130.000 monedas, ¿vale? Esta es la primera parte. Cuando vendamos todos tendremos la segunda parte. Tenemos 115.000. Tengo algunos jugadores en venta, eh, pero no los vamos a contar. ¿Por qué? Porque entre ellos suman unas 12.000 monedas. Y si hacéis el SBC de híbrido de Liga de Países, ya nos dan 13.000 monedas, ¿vale? Así que partimos como si estuviéramos a cero con 115.000 monedas. Hay que recuperar 130.000. Cuando abramos todo y vendamos todo, vemos en cuántas monedas se nos ha quedado todo. Este por lo menos brilla, no camina, ni panela. Vamos a dejar la animación, ya que estamos al principio de FIFA. Vamos a dejar las animaciones. Volan, bueno. No sé si hay alguien muy interesante que no panele. Seguramente sí, pero ahora mismo no caigo. Sobre el juego de sobre Premium. ¿Este cuál es? El de 45k, vale. Vamos a abrir ahora este de aquí. Siento que he bebido un poco de agua. No camina. Es panel, ¿eh? Ese es panel. ¿Portugués? ¿Bernardo Silva? Ay, no. Pizzi, ¿no? Sí, Pizzi. Bueno, 1,84. Hoy me sale un caminante portugués y bueno, la tenemos liada, ¿eh? Ya os lo aviso. Vale, 11 sobres. Estos son un poquito más flojos, ¿vale? Luego, vendiendo todo. Yo os digo que vendiendo todo ganáis monedas. Y no vamos a vender formas físicas ni todas esas. Bueno, formas físicas ya no hay. Este no es panel. Lo sé, bueno, supongo que sabéis si no buscáis. Este lo mismo vale algo de dinero que Auronplay. Ojo, Auronplay. Me he ido con lo de Infames. Que DJ Mario ha subido cómo se ve. Y en muchos vídeos en YouTube de saber si es caminante, saber si no, si panela o si no brilla y todo eso. Este nuevo panela. Vale, Blacho dimos. De momento no esperaba nada, ¿vale? Ya me ha salido un panel que no esperaba, la verdad, en estos sobres. Le damos al de sobre de jugador de sobre premium y el resto son sobres tochos. No camina. Es panelante, es decir, de momento varios panelantes. Húngaro, Gulaxi, 85 de media, ¿no? 85 de media, no está mal, no valdrá monedas. Lógicamente, porque no van a valer monedas los de 85 ahora, pero bueno. Bueno, no está mal.
Estos 8 sobres ya son buenos. Vamos con los mega sobres. Vamos de, como siempre, de menos a más. Dejad un muy buen like, ya sabéis. No camina, no panela. La mega mierda, no falla en su cita con un Pavlenka. Bueno, Pavlenka es como si me dicen Perico el de los palotes. Pero acordarme de luego... Bueno, Zidane, ¿eh? Belarabi... Bueno. Esto... Bueno. Lo mismo me saltó alguien de que vale dinero. Bastante dinero. Luego espero acordarme de grabar la segunda parte y juntarlo. Que es clave en esto. No camina. Paneles. Todavía no me ha tocado un caminante, ¿eh? Argentino. LI Tagliafico, ¿no? ¿Quién es? Ah, Cuña. Bueno, está chetaete, pero no creo yo que valga mucho. Sabía yo que este era panel, la verdad, pero bueno. Ibrahimovic, que tampoco valdrá dinero. Belarabi. ¿Cuánto vale Belarabi? Poquito. Unas 6.000 monedas o así. Pero bueno, ya tenemos dos. Algo es algo. Sobre de 45k. Vamos con este. Estos ya son sobres tochos, ¿eh? Un caminante al menos pido. No camina. Es panel. Francés. ¡Ojo! Un Marte al hombre. Mandanda. Con Mandanda nos limpiamos el culete, la verdad. No es lo que esperamos. Ferran Torres. Valdrá algo de dinero, pero no es lo que estamos queriendo encontrar. 3 mega sobres únicos. Estos sobres son de 55.000. Diréis, ¿por qué lo abro antes del de 50.000? Pues porque me parece... Ni panela. Por esto lo abro antes. Bueno, pues porteros. ¿Me pueden dejar de salir porteros, por favor? Por favor, ¿eh? Estoy muy ilusionado, la verdad. En el canal, como todos los años, un sobre de cesión. Que nos vamos a quitar ya. Y vamos a saltar porque encima... Ah, bueno. Fabiño. Bueno. Buena cesión. Vamos a hacer el truco de este del tío Pedro una vez. A ver si sale algo. No creo, ¿eh? Pero bueno. No camina. Este panela, por lo menos. Por favor, que camine uno. Navi. ¿Quién es? Bueno, Unif. Unif ya hay que pensar. 10.000 monedas. Samaseku. De Mali, creo que es la bandera. ¿Habrá alguien por detrás? Rodri. ¿Cuánto vale Rodri? Pues poco. Pues poco. Rodri vale poco. Mandando otra vez. 3 sobres, ¿vale? Vamos con el de mega sobre único. Que no espero nada. Pero es por... que me lo he currado. Panel. No camina, ¿eh? Español. Delantero centro. Yago Aspas. Bueno. Algo valdrá Yago Aspas, ¿no? Pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es... ¿Sabéis lo que buscamos, no? Un Martial. Martial... Un Gareth Bale. Gente tocha. 2 sobres de 50.000. Que es como un sobre de 100.000. Bueno, el de 100.000 tiene algo más de probabilidades. Truco de tío. Vamos por la izquierda. Vamos por la izquierda porque lo mismo no se lo espera, ¿eh? Sobre de 50.000. No camina. Panela, lógicamente, es un sobre de 50.000. Skriniar. Vendía más... Bueno, Skriniar 85. Vendía más Nolas, que era de lo más tocho. 5.000. Me está dando algo, ¿eh? Último sobre. Por favor. Por lo que nos va a dar el canal. Por favor. Por FIFA 21. Por favor. No camina. Pues mira. Yo creo que este... Vale. Hemos hecho los SBCs, que si tal... No nos ha salido nada tocho. Ni un caminante. ¿Vale? Entonces, yo creo que esta es la prueba perfecta para ver cuánto dinero se gana. Y si compensamos los 130.000. Vendiendo todos los jugadores. En Kunku, ¿cuánto vale? Kunku. Kunku. Bueno. Esta es la prueba perfecta. ¿Puedo darle a vender todo? No era esto lo que quería hacer.
Vale. Ya lo haré yo fuera de cámaras y todo, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado. De momento, no hay que compensar 130.000 monedas. Y veremos qué nos sale. Así que dejad vuestro like, vuestra suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, en el siguiente vídeo no, ahora. Lo siento, que la costumbre. Adiós. Vale, pues ya estamos aquí. Después de todo lo que vimos... Bueno, yo es que ya han pasado 2 días desde que lo vendí todo. Ha habido un fail, un pequeño fail, pero ya os contaré, ¿vale? Después de ver que en los sobres no me tocó nada top. Luego me tocó un Fred por ahí que no lo había visto y era lo más caro, que valía 30.000 monedas. Pero tened en cuenta que a principios de FIFA esto os va a salir. Entonces, vamos a resolver la gran cuestión. ¿Merecen la pena o no? ¿Vale? Teníamos 140.000 monedas cuando acabamos los SBCs. Es decir, esas no las contamos. Y nos gastamos en los SBCs 130.000. Y como veis ahí, las monedas son 30.000. Vale, aquí está el problema. Me he hecho una plantilla, ¿vale? Esas 30.000 monedas no las tengáis en cuenta porque las he conseguido vendiendo y subiendo y jugando partidos y subiendo de división, ¿vale? Todo lo que conseguimos lo gasté en un equipo, ¿vale? Para que lo entendáis, los 140.000 monedas que tenía, más todo lo que conseguí de vender, lo gasté en un equipo. Vamos a ver el equipo que nos ha quedado. Yo ya he hecho la cuenta, pero ahora lo enseño, ¿vale? Este es el equipo. No sé en cuánto estará ahora, claro. ¿Por qué Yuri Berchiche no tiene...? Esperaos. Le voy a poner un sombra a Yuri Berchiche. Que por cierto, me tocaron unos cuantos. Esto todo sin contar los contratos, forma física ya no. Estadios, entrenadores, cambios de posición y estilos de química. Porque eso no los hemos vendido, ¿vale? Vamos a sumar todo lo que vale la plantilla y ver cuándo nos salió. Sí, y repito, sin que nos tocara nada top. Ningún caminante. Un Fred Alien de 30.000 monedas os va a tocar al 100%. Y más como está el mercado ahora. Y lo digo, no lo digo yo porque me lo invente. Mira, todos tienen sombra, macho. Y Casemiro, bueno, 5 sombras en el equipo. Lo digo porque yo, en su día, tengo un vídeo de hecho explicándolo en el canal, ganaba monedas haciendo estos SBCs en cuentas secundarias. Es decir, esta gente que dice que no merece la pena es mentira, porque yo me acuerdo de las cuentas secundarias y sin que me tocara nada top, vendiendo todo, me llevaba mínimo 70.000 monedas. Y en este no nos ha tocado nada, ¿eh? Vamos a ver cuánto da este año. Así que empezamos. Dembélé por 80.000. Portu por 13.000. Benzema por 35.000. Thomas Partey por 26.000. Modric por 25.000. Casemiro por 28.000. Yuri Berchiche por 4.500. Jiménez por 5.000. Diego Carlos por 65.000. Carvajal por 18.500. Courtois por 39.000. Lo he hecho así para que veáis lo que valía eso, ¿vale? La suma de todo, de toda la plantilla, son 325.000 monedas. Le restamos las 140.000 que tenían y se nos queda en 185.000. Y le restamos las 130.000 que costaron los SBCs y se nos quedan 55.000 monedas. 55.000 monedas que podéis hacer en 2 horas perfectamente con estos SBC. Y repito, sin que os toque nada tocho, que seguramente un caminante yo creo que es fácil que toque, ¿vale? Así que ahora que venga alguien a decirme que no merece la pena. Y ya, muchas gracias por este vídeo. Mañana tenéis los 12 SBCs que ya están presubidos al canal. Lo vais a tener, chicos, como siempre aquí, en vuestro canal de confianza. Suscribiros para no perderos tampoco los directos de GTA Roleplay en Infames, con Auronplay, con Perchita, con Rebor. Ver Fórmula 1, todo lo que queráis en este canal y todas las propuestas que tengáis. Dejad vuestro like, vuestra suscripción, que se vendrá un Paco Pelintocho también. ¡Adiós!